Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Dante. ¿Cómo estás? Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, afortunadamente. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. En esta oportunidad, como todo, bueno, como casi todos los martes, vamos a conversar acerca de pronunciamientos judiciales vinculados a la materia laboral. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con una de las manifestaciones del poder de dirección del empleador, que es establecer un control de políticas o a través de una política de control de drogas y alcohol en las relaciones laborales. Lo que tenemos ahora son pronunciamientos del Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional vinculados justamente a trabajadores que han sido sancionados con motivo del incumplimiento de estas políticas perdón, y también a pronunciamientos vinculados a reglamentos establecidos por el empleador y que han sido objeto de control, digámoslo así, seminormativo por parte del Poder Judicial a través de una impugnación del reglamento interno de trabajo. ¿Tus primeras impresiones o introducción del tema, Dante, respecto a esta sesión? Gracias, Elías. Bueno, es un tema controvertido, como casi todos los que hablamos aquí en Dato Laboral. Y claro, aquí vamos a responder varias preguntas hoy, ¿no? Primero, si el empleador tiene la facultad de controlar y fiscalizar el consumo, o sea, mejor dicho, prohibir el consumo de alcohol y drogas dentro del marco de la relación de trabajo. Si esto está regulado o no está regulado, y hasta qué punto puede llegar también su poder de fiscalización y de supervisión, ¿no? Esa es un poco la idea. Va a haber una sentencia o un par de sentencias específicas en temas de alcohol, una específica en temas de drogas o estupefacientes, así que yo creo que hay para todos los gustos y bueno, nada, vamos a revisar la jurisprudencia que tenemos para hoy, que la verdad es bastante interesante, diría yo, ¿no? Correcto. Y antes de ingresar un poco al fondo del asunto o directamente a las sentencias, no se olviden ustedes que pueden ingresar al blog del estudio, aprcp.com.pe, donde van a encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos. Hay un podcast, Legal Insights, incluso el video de esta sesión también lo van a poder encontrar en este blog, que tiene información muy interesante, no solamente vinculada al ámbito laboral, sino a diversas ramas del derecho que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Vayamos entonces al primer pronunciamiento. Lo que tenemos aquí es una casación emitida evidentemente por la Corte Suprema, la 12-17-6 de 2017 Lima. Y lo que tiene este proceso judicial es una reclamación por parte de un trabajador de una empresa minera, que era un auxiliar de producción, que fue despedido justamente porque cuando se realiza el control de alcohol a través de un alcotest, arroja positivo y con un 0,61 gramos litros de alcohol en la sangre, ¿no? Y además de tener este resultado, lo que es, digamos, una prueba básicamente cuantitativa, corresponde hacer una segunda medición de parte de la empresa, que es una prueba cualitativa a través de un dosaje etílico, eh, y lo que sucede fue que el trabajador simplemente se negó a pasar esta segunda prueba. Esto evidentemente quedó constatado por una autoridad policial, por un efectivo policial, con lo cual la empresa inicia y finalmente termina despidiendo a ese trabajador justamente por haber acudido a las instalaciones con alcohol en la sangre, ¿no? Incumpliendo la política de tolerancia cero que tienen las empresas mineras por lo general, así como las empresas que tienen actividades de alto riesgo, una política de tolerancia cero frente a lo que es alcohol y drogas. Y lo que hace el trabajador es decir, iniciar un proceso de reposición por despido fraudulento, señalando de que no se ha logrado corroborar cualitativamente que él se encontrase pues con alcohol en la sangre, ¿no? Muy a pesar que él tenía la negativa, bueno, va a juicio señalando de que como no estaba comprobado a través de un dosaje etílico que él tenía alcohol en la sangre, pues el hecho no era verdadero. ¿Qué pasa a nivel de primera y segunda instancia aquí en la ciudad de Lima?
Lo que el juez de primera instancia señala al momento de emitir un pronunciamiento es que la demanda es infundada, ¿no? Señala básicamente que el demandante incurrió en una falta grave, tomando en cuenta que se desempeñaba en una actividad de riesgo. Básicamente lo que toma en cuenta el juzgado es la naturaleza de la actividad para no justificar que el señor vaya pues, con alcohol en la sangre. Y como él arrojó positivo en el alcotest y tuvo un dosaje etílico que se negó a pasar, el juzgado concluye que los hechos sí existieron y por tanto no corresponde a la reincorporación. Lo particular ocurrió en la segunda instancia, porque en la segunda instancia revocan, cambian el sentido del fallo de la primera y la sala le da la razón al trabajador. Y le dice básicamente que para poder despedir a este trabajador por haber estado pues con alcohol en la sangre se requiere reiterancia. Deja de lado la naturaleza de la actividad. Si no dice, oye, para que puedas despedir a ese trabajador requieres que él vaya no una sola oportunidad, sino en varias oportunidades en ese estado a la empresa. Y como el trabajador tenía algunas sanciones anteriores, y esto es lo particular de la sentencia, lo que hace el colegiado superior es decir, lo reiterativo, para efectos de la norma y para efectos justamente de acudir en estado de ebriedad al centro de labores, debe ocurrir en el marco de un mes. Es decir, durante el mes tienes que ir varias veces en estado de ebriedad para que se pueda configurar la causa. No interesa si te sancionaron hace 2 meses o 3 meses. ¿No? Durante el mes tienes que ir más de una oportunidad. Y además, lo que hace la sala, no obstante ello, que ya de por sí es sumamente grave, señala que no se ha determinado el grado de alcohol que tenía el trabajador pues, a través del dosaje etílico. Deja de lado la negativa del trabajador y solamente se centra en el hecho de que no hay dosaje etílico, así que no se puede comprobar que el señor esté efectivamente en estado de ebriedad. Y termina señalando de que el efectivo policial que constató que el señor había acudido en ese estado a la empresa no determinó si es que estaba en estado de embriaguez o si presentaba signos de haber ingerido alcohol, ¿no? Como si fuesen unas categorías así totalmente fáciles de poder percibir por un efectivo policial a pesar de la negativa del trabajador de pasar el dosaje. Pero bueno, con este pronunciamiento favorable al trabajador, que evidentemente la nueva ley procesal de trabajo determina que a pesar de que la empresa vaya en casación, el trabajador tenga que ser readmitido en el empleo, provisionalmente evidentemente, emite ya luego un pronunciamiento de la Corte Suprema. Y la Corte dice infundada la demanda, ¿no? Casa la sentencia de segunda instancia, dice que el razonamiento del colegiado superior es irregular y en esencia, digamos, formalmente lo que hace es confirmar la sentencia de primera instancia que declaraba infundada la demanda. Y las razones son tres, esencialmente. En principio, lo que nos dice la Corte Suprema es que el trabajador sí, o sea, sí era cierto que él cuando asiste al centro de labores tenía un 0,61 gramos de litros de alcohol en la sangre, debido a que se le practicó el alcotest y aquí salió positivo. Primer hecho. Segundo hecho, señala la Corte Suprema, también es correcto, es cierto, es verdadero, que el trabajador se negó a pasar el dosaje etílico. Y tercero, lo que nos dice la Corte es el tema de la reiterancia, pues no se circunscribe a un mes, como dice la Corte, sino que analiza incluso sanciones que él había tenido 3 meses antes, en donde se le habían impuesto una sanción disciplinaria por un hecho similar que había concurrido al centro de labores dando positivo nuevamente al alcotest, en donde ya se le había suspendido por 3 días. ¿No? Entonces, la Corte descansa en esos tres hechos reconocidos y verdaderos y dice, bueno, no hay despido fraudulento, el estado de embriaguez no fue imaginario, eh, más aún el propio trabajador se había negado pues, a practicarse los etílicos y por eso que su propia negativa no puede servir ahora de fundamento para obtener un pronunciamiento favorable. Un tema de actos propios, ¿no? Pero que también se refleja muy bien en la sentencia. Y bueno, tenemos aquí un primer pronunciamiento de Dante respecto de cómo la Corte Suprema analiza la posibilidad de sancionar o despedir a un trabajador cuando se incumple ese tipo de procedimientos. ¿Tus primeras impresiones sobre esto? Bueno, voy a ser puntual para no dejar de lado los otros pronunciamientos que también son. Mira, yo te iba escuchando, que ibas contando el caso, y yo decía, oye, pero si este caso está muy claro, ¿no?
Y cuando ya relatas lo que ha pasado en segunda instancia es donde me deprimo, ¿no? Porque digo, sinceramente llama poderosamente la atención dos cosas, ¿no? Primero, claro, es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico, para la configuración de la falta grave de concurrencia en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes, la norma te exige reiterancia. Eso es correcto, pero la propia norma también te dice que en atención a la naturaleza o de la propia labor, o sea, la naturaleza de las labores o de la función que tiene que realizar el trabajador, eh, esta exigencia de reiterancia puede dejarse de lado, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos ejemplos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, un médico, un conductor, un piloto de avión, un conductor de cualquier vehículo, un trabajador de una empresa minera, de una empresa constructora, etc., 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 donde claramente es inexplicable, injustificable que llegue alguien en estado de embriaguez. Entonces, eso es punto uno. Punto dos es que nuestras propias normas ya han establecido qué pasa si un trabajador se niega a pasar el dosaje o a pasar la prueba toxicológica también para el tema de drogas. O sea, si te, la norma parte de una premisa muy sencilla, ¿no? Que es propia del sentido común. O sea, si no tienes, si no la debes, no la temes. O sea, si no te has drogado y no estás con alcohol, no tendrías ningún problema en pasar una prueba. El actuar en sentido contrario permite generar un indicio bastante válido de decir, oye, yo presumo pues que efectivamente sí estás, pues. O sea, la norma parte, esa conducta de resistirse al examen es tomada como reconocimiento. Y eso está en nuestra norma, le puede no gustar a algunos, no gustar a otros, pero así es. Si no, haríamos disfuncional la configuración de esta falta. Jamás se podría configurar, porque bastaría con que el trabajador se niegue. Y yo me pregunto, ¿algún empleador tiene la posibilidad de amarrar a un trabajador y someterlo para que pueda pasar un examen, un dosaje etílico o un examen toxicológico? No, pues no lo podemos hacer. Entonces, claro, la norma, conocedora de eso, así como a nadie se le puede obligar a vacunarse, a nadie se le... Sí, pues, o sea, no te van a amarrar pues, para vacunarte, tampoco te van a amarrar para pasarte el dosaje etílico porque están tus derechos fundamentales de por medio. Se acepta tu negativa, pero tiene consecuencias contrarias para ti. Me llama poderosamente la atención. Luego habría que revisar qué sala fue, pero eso lo reveríamos, lo conversaremos off the record. Y finalmente, mira, es bien llamativo, porque claro, la reiterancia, ¿no? Ahí viene otro tema, ¿no? De interpretación. Dice, no, es que en los casos que se exige reiterancia, tú tendrías que haber llegado ebrio o bajo los efectos de las drogas dentro del mes anterior en el que ha ocurrido la falta que se está sancionando. Yo me pregunto, ¿de dónde se saca esa lectura? O sea, ¿de dónde, por favor, se puede extraer esa lectura? Incluso, recuerdas, Elías, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace no muchos años, donde el periodo de tiempo que había pasado desde la vez anterior que el trabajador había sido sancionado por llegar ebrio hasta la nueva sanción, habían pasado 7 años. Fíjate, ¿ah? 7 años. Y claro, el trabajador alegaba eso. Ah, y una mala aplicación del principio de inmediatez, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero alegando de que como la falta anterior había sido hace mucho tiempo, esa no podía tenerse en cuenta para la configuración de la reiterancia. A ver, aquí el castellano es bonito. ¿Qué significa reiterancia? Cometer una conducta por lo menos 2 veces. 2 veces. 2 veces se entiende desde cuándo? Durante la relación laboral. Entonces, si tú ya has sido sancionado por haber llegado una vez ebrio, sabes perfectamente que no puedes volver a llegar. Porque si vuelves a llegar ebrio o en estado de, bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, perdón, de las drogas o sustancias estupefacientes, vas a ser despedido. O sea, ese debe ser el razonar de los jueces. Y qué alegría, digamos, encontrar esto en la sentencia de la Corte Suprema. Pero claro, traemos estos pronunciamientos, Elías, para que también los que nos siguen se den cuenta de cómo a veces se intenta tergiversar
los enunciados que tan pacíficamente tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, ¿no? Y además aquí lo que llama la atención es que a pesar de ser una actividad de riesgo, como es trabajar en una actividad minera, porque claro, aquí, digamos, se pueden abrir dos frentes, ¿no? Uno, oye, sí, trabaja en una actividad minera, pero hace labor administrativa. Ya, pero si la labor administrativa la hace en la mina, igual sigue siendo una actividad de riesgo. Entonces, esta persona en realidad trabajaba allá, demanda en Lima, evidentemente, porque el domicilio principal de la demandada era en Lima, pero la ejecución la hacía pues en provincia, justamente in situ. Y bueno, pero finalmente la Corte como que deja de lado ese criterio y se va, digamos, yo creo que le ganó más el asunto de enmendarle la plana a la sala, ¿no? Por eso que va por ese lado, para decir el tema de la reiterancia no es en el mes anterior, o sea, es en toda la relación laboral, pero creo que también tenía una salida un poco más sencilla por el otro lado, ¿no? Decir, oye, la naturaleza de la actividad, pues esto es inconcebible. Yo siempre traigo a colación Elías rapidito. Bueno, no sé si tú tuviste, pero yo sí tuve, bueno, mejor no digo nada, pero existen alumnos que han tenido matrícula condicional en el colegio, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes matrícula condicional, es el último aviso. O sea, ya sabes que no hay otra oportunidad, ¿no? No está diciendo por mí, por cierto, ¿no? Es un lapsus brutus, ¿no? Entonces, claro, lo mismo es la relación laboral. O sea, llegaste una vez ebrio, ya pues, esa es tu última chance. Ya, o sea, tienes, ya quemaste tu última, a propósito del alcohol, la última bala, ¿no? De plata. Te queda la de oro nada más, o sea, te queda una última oportunidad. Si vuelves a llegar ebrio, vas a ser despedido. Así es la forma sana y pacífica de entender nuestras normas jurídicas en cuanto a la concurrencia en estado de embriaguez y de drogas. Claro, bueno, y además que uno no siempre tiene que estar jugando al incumplimiento, ¿no? Que es lo que justamente vamos a ver a continuación, en donde hay una justificación o un intento de justificación interesante, ¿no? Estamos hablando de una sentencia ahora del Tribunal Constitucional. El expediente o la sentencia fue emitida en el expediente 19-18-2016, acción de amparo. El número del expediente 2016, pero la sentencia, conforme lo conversábamos con Dante, pues se emitió en el 2019, así que es relativamente reciente este pronunciamiento. ¿Y qué pasó? Es un administrador de una agencia de un banco estatal, Banco de la Nación, y este administrador, pues, pasa también un examen de alcohol y resulta positivo con 0,46 gramos litros en la sangre de alcohol. Y el trabajador, evidentemente, es despedido por la empresa, porque era el administrador, era la cabeza, digamos, máxima dentro de una agencia del banco. Es despedido y reclama ante el Poder Judicial su reincorporación. A nivel del Poder Judicial le dijeron, "Mm, tu sanción es correcta, no hay nada que alegar en torno a ello, así que estás bien despedido". Y lo que hace el trabajador es hacer un amparo contra resolución judicial, porque la Corte Suprema declara improcedente su recurso de casación, con lo cual, a nivel del fuero ordinario, como se denomina, no tenía nada más que hacer. Se va al amparo, las dos instancias del amparo, la del juez constitucional y la sala constitucional le dicen también, aquí no hay ninguna irregularidad de parte del Poder Judicial al emitir un pronunciamiento denegatorio de tu reposición, así que no tenían nada que hacer. Y lo que hace el trabajador es ir el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, que vendría a ser un símil con, digamos, bastantes distancias académicas, pero para efectos operativos, sería un símil al recurso de casación para que lo conozca la Corte Suprema. En temas constitucionales, un recurso de agravio constitucional para que lo revise el Tribunal Constitucional. Y el argumento del trabajador es, el Poder Judicial no ha tenido o no ha valorado que la cantidad de gramos, litros que yo tenía en la sangre de alcohol no configura estado de embriaguez en función de las disposiciones que se establecen para efectos penales, ¿no? Decía básicamente, oye, para efectos penales hay una tabla que si yo no sobrepaso 0,5, yo no estoy en estado de embriaguez. Así que tú como empleador o como el Poder Judicial debió evaluar que como empleador el Banco de la Nación no me podía despedir porque, de acuerdo a la tabla que establece la policía, yo no estaba en estado de embriaguez. Tenía 0,46, no llegaba al 0,5. Entonces, vamos ahí a lo que dice el tribunal y el tribunal, en esencia,
tiene tres razonamientos muy sencillos. En principio dice que si bien es cierto, el demandante argumenta que no tiene estado de embriaguez, la base de un porcentaje de alcohol en la sangre, le dice que las reglas del tema penal, de las sanciones penales, no son aplicables a las reglas disciplinarias. Son fueros totalmente distintos, autonomía de responsabilidad, como establece nuestra normatividad. Y lo que quería resaltar antes de que pase Dante a conversar esto es el segundo punto. Lo que nos dice la Corte, el Tribunal Constitucional es, no se trata de tener o no el máximo o mínimo de porcentaje de alcohol en la sangre para poder configurar esta infracción, sino que se trata de que has incumplido una disposición legal que establecía una prohibición de que tú vayas a trabajar con alcohol en la sangre. Como lo has incumplido, no es que si tengas mucho o poco, simplemente lo has incumplido. No hay nada más que hacer. Y ya luego descansa en el tema de la responsabilidad, que es el administrador de la agencia que tenía acceso a todas las claves, pues estar en estado de embriaguez no es lo más seguro para una entidad bancaria, ¿no? Tus comentarios respecto a esto, Dante. Elías, esta es una sentencia bien interesante, ¿ya? Porque creo que o sea, toca un punto neurálgico para la configuración de la falta que estamos hablando. O sea, sobre todo en la que tiene que ver con la configuración de la concurrencia en estado de embriaguez. Porque en materia laboral no tenemos un contenido que nos diga qué significa embriaguez. O sea, no lo tenemos. Entonces, lo que se hace usualmente y se ha hecho durante años es utilizar analógicamente, ¿no?, las reglas del Código Penal y las reglas administrativas de tránsito que establecen que la prohibición o la tolerancia de alcohol en sangre es 0.5. No es que, y claro, ahí viene la disquisición, me parece, del TC, no es que la embriaguez sea a partir de 0.5. No, lo que pasa es que a partir de 0.5 es el tope máximo de tolerancia de alcohol para los conductores para la configuración de un delito. Entonces, claro, pero como no tenemos otro parámetro en materia laboral, siempre hemos utilizado el 0.5. En este caso, creo que es un caso límite, porque este señor tenía 0.46. Entonces, claro, si tiene 0.46, digamos, su argumento de que no estaba en estado de embriaguez tiene un asidero basado en lo que hemos entendido durante mucho tiempo de cuándo configura esta falta grave. Lo interesante de la sentencia es que el TC nos ilustra, creo yo, de manera muy innovativa y nos dice, no, o sea, parece que han vivido engañados. ¿Quién les ha dicho a ustedes, empleadores, que para la configuración de esta falta grave tienen que regirse por las tablas de alcoholemia? Esas no son propias de la legislación laboral. Lo único que interesa es que si el trabajador incumplió con la obligación precisa que sería a presentarse a laboral en estado etílico. Claro. Es una sentencia interesante que desafía, me parece, lo que hemos venido entendiendo sobre estado de embriaguez en materia laboral. Sin embargo, yo creo que los empleadores podrían utilizarla cuando tengan esta disquisición, ¿no? Cuando tengan un trabajador que sus resultados han sido 0.48, 0.44, 0. O sea, yo creo que sirve para esos casos límites, ¿no? Creo que no podría utilizarse con una contundencia para un trabajador que, por ejemplo, presenta 0.10, se me ocurre, ¿no? O sea, creo que ahí el TC no lo desarrolló muy bien, pero me parece que lo que ha querido en buena cuenta hacer es reforzar que estábamos hablando de un administrador al que realmente, una agencia bancaria a la que realmente la tolerancia debe ser cero, ¿no? Y que, claro, no llegó específicamente al 0.50, pero llegó a 0.46. Y creo que lo que hizo el TC finalmente es relativizar ese 0.04 que le faltó al trabajador para supuestamente configurar la falta grave, ¿no? Yo creo que para esos casos límites, esta sentencia resulta muy útil para los empleadores, ¿no? Claro, además que tomamos en cuenta que este es un caso que se emitió ya hace bastante tiempo, o sea, el despido ocurrió hace mucho tiempo.
Porque ocurre el despido, me parece que fue en 2008, incluso 2006, porque ocurre el 2008. despido, todo el proceso judicial a nivel de fuero ordinario, que demoró más o menos 5 a 6 años, y luego viene todo el trámite del proceso constitucional, porque en el tiempo, evidentemente, las normas sobre la tolerancia en cuanto al porcentaje de, de alcohol en la sangre en tema de, de conducción de vehículos ha variado totalmente, ¿no? Eso sí, hay que dejarlo un disclaimer, pero digamos, el argumento no deja de ser interesante de parte del trabajador. Yo no estaba ebrio por la cantidad de grados o de gramos de alcohol que tenía en la sangre, ¿no? Lo que aquí el tribunal básicamente dice, no importan los números, no hay mínimos ni máximos. Tú no tenías que ir en estado de, no tenías que tener alcohol en la sangre para ir a trabajar, que es un punto muy interesante. Y finalmente, antes tenemos una sentencia, una casación 9636-2019 Lima. Coméntanos qué tal es esa sentencia. Esta es una sentencia muy interesante, Elías, para ir culminando, y bueno, creo que hay una pregunta por ahí para absolverla. Este es un proceso de impugnación de reglamento interno de trabajo. Como sabemos, cuando una empresa tiene, bueno, las empresas de 100 o más trabajadores están obligadas a tener reglamentos internos de trabajo. En este caso, la empresa tenía un reglamento interno de trabajo y además una política de prevención de consumo de alcohol y drogas. Era una empresa minera, o es una empresa minera. Como sabemos, estas políticas o estos reglamentos pueden ser impugnados en particular por los sindicatos ante el Poder Judicial en un proceso llamado impugnación de reglamentos internos de trabajo, ¿no? En este caso no solamente impugnaban el reglamento, sino la política de prevención de consumo de alcohol y drogas. ¿Y qué decían? Básicamente que se vulneraban sus derechos fundamentales de los afiliados y de los demás trabajadores porque consideraban que había un uso excesivo de la fiscalización por parte del empleador. Lo que nos dijo la Corte Suprema, Elías, es muy concreto. Básicamente dos ideas. Reconoce, y eso es un punto importante, que las empresas tienen la total capacidad, la total facultad de controlar la detección de alcohol y drogas en el centro de trabajo. Lo reconoce expresamente y eso es un punto valiosísimo de la sentencia. Es decir, las políticas de prevención o de tolerancia cero de alcohol y drogas son válidas en los centros de trabajo. ¿Dónde vino el punto, digamos, también cuestionable de la sentencia? Que dice, mira, tengamos en cuenta que estamos hablando de una unidad minera, de una empresa minera, y que claro, estos test, ¿no? O sea, el test de alcoholemia o el test toxicológico, tu política te permite hacerlo incluso en el campamento, o sea, en los lugares de domicilio de los trabajadores, o sea, donde pernoctan, ¿no? Porque como sabemos, en las unidades mineras o en las empresas mineras hay jornadas atípicas o acumulativas. Correcto. Entonces, un poco lo que la Suprema dice es, oye, no es correcto que, por ejemplo, en la noche vayas, toques la puerta de los trabajadores que están descansando, que están en su domicilio, porque realmente el campamento minero se vuelve de alguna manera su lugar de residencia, y en esos lugares apliques esta política de control de alcohol y drogas. Puedes hacerlo, y es muy contundente la sentencia, en cualquier lugar, dice, del centro de trabajo, pero hay que respetar la inviolabilidad de domicilio que está prevista, como sabemos, en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Básicamente aquí se trata, Elías, del principio de razonabilidad y proporcionalidad. O sea, los Correcto. empleadores pueden fiscalizar que sus trabajadores, sobre todo unas empresas mineras, constructoras, petroleras y todas las, imagínate, ¿no? ¿Podemos controlar alcohol y drogas? Por supuesto que sí. ¿Se puede tolerancia cero? Sí, pero no podemos llegar al nivel de violentar la vida privada y la inviolabilidad de domicilio. Es lo que nos dice la Corte Suprema. En todo caso, esta empresa minera lo que tendría que hacer es no hacer los test en el domicilio, sino en todo caso cuando se tengan que reportar al trabajo. Correcto. Además que de por sí hay temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si estás en un tema de actividad de riesgo, es mucho más justificable el tema de una política de tolerancia de alcohol y drogas totalmente cero, ¿no? Y también el asunto de la continuidad del negocio que fue analizado por el Tribunal Constitucional, porque cuando se niega el amparo a ese trabajador de la agencia es básicamente, oye, la seguridad del negocio, tú siendo el titular,
cómo puedes hacerlo. Y aquí, en ese pronunciamiento, es sumamente interesante el tema de los límites que hay a ese control, ¿no? Ese límite de el tema de salvaguardar la privacidad que pueden tener esas personas en el campamento minero, que también me parece un pronunciamiento bastante razonable. Lo que tenemos aquí es una pregunta, Dante, digamos ya para ir culminando, porque ya no estamos pasando de tiempo nuevamente. Nos dice, perdona, cuando, entiendo, el trabajador se vuelve, o perdón, cuando se vuelve una enfermedad, sea alcohólico o drogadicto, no lo puedes despedir. Entiendo que es una pregunta, no creo que esté en la afirmación, ¿no? Porque finalmente si quiere decir que esa persona sí o sí acude a la empresa en estado de embriaguez o en drogas, eso es un incumplimiento de la política de tolerancia cero. Entonces, estaría incurriendo en la falta grave. No lo veo como una justificación en el tema de la enfermedad, pues justamente porque detrás de la política hay un asunto de seguridad y salud en el trabajo. No sé tú cómo lo ves antes. Sí, creo que había levantado la mano, no sé si le podemos dar rapidito A ver, vamos a el ver. uso de la palabra, a ver, para que me parece una pregunta interesante. Vamos a ver con el sistema técnico. A ver, vamos a darle el equipo técnico de datos laboral. Ahí está, Córdoba Toro. Me parece que tienes. Buenas noches. Ahí ¿Qué ¿Qué está. tal? tal? Te escuchamos. Gino Córdoba. Sí, mire, este caso me lo cuenta mi papá porque yo trabajo en lo que es seguridad. Soy supervisor de seguridad. Mi papá ha trabajado 35 años como jefe de logística en el Banco de la Nación, justamente. Y él me dice de que hay una política donde dice que o sea, se debe de cuidar, ¿no?, la salud del trabajador. Entonces, está considerado la drogadicción como una enfermedad, tanto así que viene a pasar como si fuera una enfermedad crónica, como un cáncer, como otro tipo de enfermedad donde el paciente debe llevar un tratamiento. Entonces, hay personas que se acogen, ¿no?, a esta reglamentación y entonces no las pueden despedir, aún así los encuentren fumando dentro del local, que es lo que me dice mi padre que ha ocurrido, y no los pueden despedir, o sea, no los pueden votar, tanto así que han reingresado estas personas que han sido despedidas hasta como nombrados, porque ya lo toman como una enfermedad. El alcoholismo se vuelve una enfermedad igual que la drogadicción, entonces ahí hay como que un choque de leyes, ¿no? Eso es lo que quería. ¿Qué pasa en ese caso que cuando se vuelve una enfermedad y la ley dice que, o sea, el banco le tiene que dar un tratamiento, siempre y cuando lleve el tratamiento, ¿no? Si no lo lleva, obviamente es separado. Pero si la A mí, persona lleva el tratamiento, eso es lo sí, que quisiera. te entendí perfectamente. Mira, yo creo que el problema está en la política del banco, ¿no? O sea, bueno, el Banco de la Nación no me sorprende porque tiene, ¿no? Políticas un poquito llamativas, ¿no? No me sorprende encontrar una regla así. Lo cierto es que más allá de que pueda considerarse el alcoholismo o la drogadicción como una enfermedad, lo cierto es que al concurrir en ese estado al centro de trabajo, o sea, incumples una norma legal, ¿no? Incumples una norma legal. Desde mi punto de vista, no hay conflicto de normas, pero lo que pasa es que como tú tienes en tu reglamento interno seguramente esa posibilidad o en una política establecida por el banco, lo que estás haciendo es ampliando o limitando los alcances de la ley, ¿no? Desde mi punto de vista, el solo hecho que ya concurras en ese estado, por más que te consideres que estás enfermo y por eso vas alcoholizado, drogado, tengamos en cuenta que la razón de existir de estas normas prescinden al ámbito individual. O sea, la falta grave de concurrencia en estado de embriaguez y en drogadicción no tiene nada que ver con el trabajador, no sancionan al trabajador per se, sino la perturbación que genera el trabajador al concurrir en ese estado a las relaciones laborales. Porque alguien que llega en estado de embriaguez o drogado, obviamente, no solamente no hace bien su trabajo, sino que perturba el de los demás y perturba el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales, que es un bien jurídico importante en el marco de una relación de empleo. Desde ese punto de vista, es totalmente injustificable eso que me comentas, ¿no? En todo caso, bueno, habría que decirle al banco que cambie su política, claramente. Claro, muchas veces si es que tiene un tema con problemas judiciales que han tenido pronunciamientos en contra del banco, también mucho tiene que ver la probanza, ¿no? Y los criterios jurisdiccionales allí
Porque eso es sumamente cuestionable que se ordene una reincorporación a pesar de que se verifique que un trabajador está durante la actividad, ingiriendo alcohol durante la actividad, consumiendo drogas, ¿no? Eso es una afrenta total a lo que dice la norma. Pero bueno, así hay pronunciamientos como lo teníamos hace un momento en el primer caso que presentamos del tema del alcotest, de que prácticamente la corte se hace de ojos ciegos. Bueno, ocurre también muchas veces en la realidad, como nos decía el participante de Córdoba Toro sobre eso, ¿no? Hay pronunciamientos raros del Poder Judicial y justamente estamos en dato laboral para poder comentar acerca de ellos. Y esto es lo que hemos tenido el día de hoy respecto a ese tema. Lo que corresponde ahora es que Dante nos diga cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Bueno, Elías, el próximo martes vamos a hablar de el descanso anual remunerado, comúnmente llamado vacaciones, cuál es el tratamiento jurisprudencial de las vacaciones, pero del personal de dirección, específicamente el personal de dirección. ¿Corresponde el pago de la indemnización vacacional? ¿No corresponde? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Vamos a ver que ha habido toda una evolución jurisprudencial bastante interesante por parte de la Corte Suprema sobre este tema en específico. Así que nada, Elías, ha sido un gusto estar nuevamente contigo en Dato Laboral. Igualmente, Dante, están todos invitados a la siguiente sesión de datos laboral, así que tengan una buena semana. Muchas gracias, Dante. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Nos vemos.